Piedad y compasión. Piedad y compasión parecerían ser sinónimos en un diccionario. Y puede que nosotros también ubiquemos ambas palabras en el mismo sentido. Pero eso provoca un enorme malentendido. La piedad es circunstancial y la compasión es un resultado psicológico. Son fundamentalmente diferentes. Compasión significa que proviene del interior del corazón de una persona, sin tener nada que ver con las circunstancias externas. La compasión emanará del corazón de una persona compasiva, aunque se sienta a solas. Es como una flor abriéndose en soledad. No por ello dejará de propagar su fragancia. No tiene nada que ver con alguien que pase por allí. La fragancia de una flor no está preocupada de si alguien pasa o no. Si no pasa nadie cerca, la fragancia seguirá permeando ese espacio solitario. Si resulta que pasa alguien y queda fascinado por la fragancia, esa será otra cosa. Pero la flor no florece para esa persona. La conciencia interior es el manantial de la compasión. La compasión mana de ella como una fragancia. Por eso es erróneo decir del Buda o de Jesús el Cristo que están llenos de piedad. Ellos están llenos de compasión. Son supremamente compasivos. En un libro está escrito que Arjuna está lleno de piedad. La piedad nace en quienes carecen de compasión en sus corazones. La piedad nace por presión de las circunstancias. La compasión nace de la evolución del corazón. Lo que surge en vosotros cuando veis un mendigo en las calles es piedad, no es compasión. Valdría la pena comprender otra cuestión. La piedad refuerza el ego, mientras que la compasión lo disuelve. La compasión se manifiesta únicamente en quienes son generosos. La piedad es una manera de alimentar el ego. Es bueno cuando la utiliza gente buena, pero al mismo tiempo se emplea para alimentar el ego. Si buscáis en vuestro interior, en esos momentos en los que dais algo a alguien, cuando surge en vosotros la piedad al ver un mendigo, cuando obtenéis placer al ser donante, de estar en la posición de un donante, escucharéis el murmullo de la voz de vuestro ego. Una persona compasiva no quiere que exista un solo mendigo en la faz de la tierra, pero un hombre piadoso quiere que existan mendigos de otro modo o él lo pasará mal. Las sociedades basadas en el concepto de la piedad no erradican la mendicidad, sino la alimentan. Si pudiera crearse una sociedad compasiva, no podría tolerar la mendicidad. No existiría. La vida de un ser humano es tan misteriosa, pero a la misma vez puede ser tan impredecible, ¿no? Que sería difícil para nosotros concebir cómo vivir una vida impredecible. Pero desafortunadamente lo que hemos hecho con nuestra vida es todo lo contrario. En lugar de vivir una vida impredecible, la hemos hecho una vida que simplemente se repite diariamente, o sea, en todos los campos de la vida, en todas las situaciones de la vida, etcétera. Nos convertimos en máquinas muy eficientes. Para los que conocen el mundo de los campos, ¿no? O sea, especialmente en Latinoamérica. Antiguamente quizás todavía existan, ¿no? O sea, pero antiguamente existía lo que era un trapiche. Recuerdo que tenía como unos 4 o 5 años y
bueno, los campos todavía tenían muchos de esos elementos vivos, ¿no? O sea, muy tradicionalmente la caña de azúcar la ponían en un trapiche, ¿no? O sea, para sacar, o sea, el jugo de la caña de azúcar. Y de ahí pues sacaban muchos elementos, ¿no? O sea, muchos elementos, productos, ¿no? O sea, etcétera. Pero algo muy interesante sucede con ese tipo de aparatos, ¿no? O sea, como el trapiche que se conocía antiguamente. Ponían un caballo, o sea, y el caballo daba vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? O sea, haciendo que una especie de molino simplemente triturara, ¿no? O sea, la caña de azúcar. Y con el tiempo se podía ver cómo el caballo hacía como un pequeño surco, ¿no? O sea, a medida que iba caminando. Y ese surco con el caminar del caballo por los años, básicamente, y no era solamente un caballo, sino muchos caballos, porque la tradición de la caña de azúcar y, o sea, pues los campesinos pues vivían de esas cosas, ¿no? Vemos cómo ese caballo, ese pobre caballo, que estaba entrenado para eso, ¿no? O sea, dando vueltas, o sea, toda la noche, ¿no? O sea, generalmente esas, esa tradición de la caña de azúcar y el trapiche, pues es como muy romántica de muchas maneras, ¿no? O sea, nos muestra el amor que se tiene por este tipo de actividades, ¿no? O sea, en los campos, o se tenía antiguamente. Y pues práctico, porque entonces se podía producir el jugo de la caña de azúcar, pero a la misma vez muy triste, ¿no? O sea, para el caballo que tenía que caminar, pues, o sea, quizás toda una vida, ¿no? O sea, haciendo este tipo de trabajo. Nosotros desafortunadamente hacemos lo mismo con nuestra vida. Nunca salimos de de ese círculo que vamos nosotros creando con nuestra vida diaria, ¿no? O sea, y creemos que entre más seguro sea, o sea, nuestra experiencia, vamos echando raíces y vamos echando raíces y vamos haciendo otra cosa más y vamos comprando una cosa más y llega un momento donde ya uno no puede tomar ninguna decisión, ¿no? Con relación a lo que uno puede hacer con su propia vida, no tiene libertad de salir, de escoger, de hacer nada, ¿no? O sea, nada que básicamente represente algo diferente. Al vivir nosotros en una vida de tal manera, entonces sucede una gran tragedia, o sea, nuestra conciencia, la cual necesita, ¿no? O sea, de la espontaneidad, de lo nuevo, ¿no? O sea, de la novedad, etcétera, etcétera, pues pierde el interés de vivir, ¿no? Pierde el interés de crecer. O sea, entonces nuestra propia conciencia es la primera que sale afectada, ¿no? O sea, con el por qué nosotros básicamente nos comportamos de esa manera, ¿no? Entonces, vemos que el vivir de esta forma, ¿no? O sea, nos genera a nosotros pues una psicología, ¿no? O sea, que no nos deja progresar. Entonces, tradicionalmente el trapiche pues era conocido, ¿no? O sea, hasta se podían hacer básicamente muchas fiestas, o sea, las gentes disfrutaban de ese tipo de actividades. Pero con el ser humano todo lo contrario sucede, ¿no? O sea, entre más nosotros nos enraizamos, ¿no? O sea, en un estilo de vida específico, ¿no? O sea, no nos damos cuenta de que eventualmente nos estamos negando la oportunidad de nosotros experimentar lo que es verdaderamente la vida. Vemos como en la niñez teníamos una muy importante cualidad, ¿no? O sea, que era la cualidad de disfrutar lo que aparecía frente a nuestros ojos, ese sentido de novedad, ¿no? O sea, cualquier cosa, una mariposa o cualquier cosa, pues nos llenaba de gran alegría. Y vemos cómo a través de nuestro crecimiento ya salimos, ¿no? O sea, ni siquiera antes de entrar a la adolescencia, mucho antes, los niños ya pierden la capacidad de sentirse maravillados, ¿no? O sea, por la existencia de, no sé, de todo lo que nos rodea. Y cuando llegamos a adultos, entonces nos convertimos en básicamente un conjunto de creencias, digamos, de conceptos, de sentimientos, memorias, o sea, que no nos dejan verdaderamente nunca relacionarnos correctamente con la vida. Nos damos cuenta de que
todas esas memorias que aparecen, ¿no? O sea, de nuestras experiencias en el pasado, obviamente que siempre nos generan mucha tristeza. No importa si fueron memorias agradables o desagradables. ¿Por qué? Porque de muchas maneras podemos nosotros concebir que no le sacamos el verdadero provecho a lo que esos momentos o lo que esas experiencias o esas situaciones verdaderamente representaban. Entonces, cuando miramos nuestra vida, ¿no? O sea, cuando hacemos una especie de retrospección, nos vamos a dar cuenta de que podemos decir que la mayoría de las hemos vivido muchas experiencias, pero de la mayoría de las experiencias que hemos tenido nunca hemos entendido el por qué, el cómo o cuál verdaderamente era el propósito que la vida nos estaba tratando de mostrarnos, o sea, a través de todas esas experiencias. Y cuando vivimos nuestra vida sin extraerle, o sea, el significado de lo que nosotros experimentamos, entonces pues surge este sentimiento, esta sensación de vacío, o sea, de frustración, digamos, de resentimiento, y no solamente un resentimiento hacia las personas, ¿no? O sea, sino tenemos un gran resentimiento hacia la vida. ¿Y cómo le demostramos a la vida ese resentimiento? Entonces vemos, o sea, cómo es muy fácil para nosotros y quizás uno de los más terribles crímenes. A veces, por ejemplo, nos podemos ir en contra de los asesinos o de los drogadictos, etcétera, pero esos son crímenes que, no, o sea, son crímenes, o sea, son tragedias que se suceden en la vida de los individuos, de un individuo, pero no hay crimen más terrible que un ser humano, entonces, descuide su propia realidad, se descuide ante la vida, ¿no? O sea, entonces perdemos nuestra salud, perdemos la capacidad de amar, perdemos la capacidad de comprensión. Y sin embargo, a través de toda esa pérdida, aceptamos y nos aceptamos esa realidad donde básicamente quedamos parapléjicos de muchas maneras, incapaces, ¿no? O sea, de experimentar la vida, ¿no? O sea, correctamente. Entonces, la tragedia más grande que a través del mundo de la meditación podemos ver es no lo que nosotros imaginamos, sino el descuidar el regalo de nuestra propia vida, el no saber aprovechar verdaderamente cuál es el propósito original de nuestra existencia. ¿Por qué podemos nosotros fácilmente descartar el amor? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, filosóficamente hablando, o digamos, etcétera, o intelectualmente hablando, pues podríamos repetir, ¿no? O sea, que el amor es, digamos, la experiencia más elevada en la experiencia de la vida. Pero vemos cómo podemos nosotros vivir sin amor, básicamente, y de una manera tan fácil. No nos cuestionamos, ¿no? O sea, que un día, que una hora, que una semana, o sea, y no solamente eso, entonces llegamos nosotros no solamente a aceptar que en nuestra vida no hay amor, sino que entonces compensamos, ¿no? O sea, compensamos con otras cosas. Y entonces comienza uno a amar su carro, ama sus zapatos, ama esto, ama lo otro, y nunca nos verdaderamente llegamos a comprender y ver, o sea, a experimentar el amor verdadero que se da, o sea, de corazón a corazón. O sea, también gran parte de la tragedia que estamos experimentando, hemos experimentado como humanidad, o sea, vemos que la humanidad hemos llegado a un punto donde ya básicamente no hay esperanza. No hay esperanza porque no hay verdaderamente un interés por sacrificar, o sea, nuestro bienestar o nuestra comodidad en medio de ese círculo vicioso que hemos generado de producir ciertas cosas, ¿no? O sea, el caballo que está dando la vuelta en el trapiche está ayudando a que se dé el jugo de caña, ¿no? Y esa es su razón de existir, de ese caballo, ¿no? Tiene un valor X, ¿no? O sea, no tiene un gran valor, pero no es un valor que básicamente pues, sea muy elevado, ¿no? O sea, cuando se refiere a la cuestión del ser. Cuando nuestra vida solamente produce
algo específico y nada más. O sea, no produce la capacidad de celebración, no produce la capacidad de profundidad, no produce la capacidad o sea, de entendimiento. O sea, no podemos pasar por, o sea, esos estados de metamorfosis que nuestra vida nos puede permitir. Un niño, por ejemplo, pasa de la niñez a la adolescencia y hay un proceso de transformación que la vida nos da, nos da la capacidad de vivir matemáticamente, o sea, mecánicamente. Y después de la adolescencia pasamos a ser adultos y después de adultos a la madurez y después de la madurez a la vejez. Estos procesos son mecánicos, ¿no? O sea, y nos causan terror. No tenemos alternativa. Pero más allá de esos procesos que creemos son los únicos que debemos de nosotros de experimentar, existe el proceso voluntario. Podemos entrar en procesos voluntarios. Podemos definitivamente tomar la decisión de madurar, por ejemplo. Podemos tomar la decisión de aprender, no sé, en ciertas áreas, no solamente áreas mecánicas o manuales o intelectuales, ¿no? O sea, hay muchas experiencias que nuestro corazón nos puede permitir conocer, ¿no? O sea, entonces, la tragedia de nosotros no saber cultivar nuestra vida, o sea, obviamente que hoy en día pues tenemos que tener tanto cuidado, ¿no? O sea, porque hay que, o sea, una cosa es el respeto, ¿no? O sea, otra cosa es cuando nosotros podemos simplemente utilizar, por ejemplo, algún tipo de ejemplo, ¿no? O sea, si decimos algo con las personas obesas, ¿no? Ya, no les podemos decir gordas, por ejemplo, sino obesas. Entonces, si decimos algo con la obesidad, entonces la persona que está obesa, entonces se va a sentir ofendida, o sea, se va a sentir desplazada, etcétera, etcétera. Pero la obesidad no es parte de la naturaleza del ser humano, es producto de un estilo de vida. O sea, una persona que tenga una actividad sana, una persona que tenga un estilo de vida sano, no cae en esa obesidad. O sea, ahora, hay quizás en ocasiones situaciones raras, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, enfermedades de la tiroides, pero de 1 millón de individuos que sufran de la tiroides, quizás 10 de ese millón, pues verdaderamente no puedan controlar, ¿no? O sea, digamos, el peso en sí mismos, ¿no? O sea, su propio peso. Entonces, claro, cuando hablamos nosotros de mirar objetivamente, entonces, nacemos con niños adorables, bellos, con todo el potencial. Vamos a la escuela, pasamos por todo ese conjunto de experiencias. Después en la adolescencia. Y después llega un momento en nuestra vida donde ya entonces nos convertimos en lo que ya somos. Entonces, no sé, a veces podemos decir a los 15 ya, ¿no? O sea, somos este tipo de persona que continúa siendo la misma persona hasta el momento de nuestra muerte. O quizás, bueno, a los 20, quizás si somos retrasados en ese sentido, si no somos muy, digamos, muy ágiles, ¿no? O sea, en definirnos en nuestra vida, pues entonces nos va a tomar más tiempo. Algunos de nosotros nos toma tiempo, bueno, hasta los 20 ya sabía qué tipo de vida quería vivir, etcétera, ¿no? O sea, pero más allá, pues hay muy pocas personas que se definen de esa manera. Generalmente nos definimos a una edad muy temprana. No hay nada más absurdo vernos, por ejemplo, decir que un adolescente de 15 años es una persona madura, o sea, sin ningún tipo de experiencia, etcétera. Entonces, vemos cómo esa superficialidad nos ha llevado a aceptar un estilo de vida tan absurdo que, o sea, básicamente pues lo alimentamos y nos convertimos en eso. O sea, somos el modelo 63, por ejemplo, y ya cuando ya funcionamos con un modelo antiguo, entonces obviamente que nos vamos a encontrar constantemente en una terrible confusión, porque ¿a quién le gusta un modelo antiguo? O sea, vemos que la presión que existe, o sea, si no tenemos una agilidad mental, si no estamos informados, si no nos podemos relacionar con las diferentes personas que van apareciendo en nuestro camino, pues entonces será imposible relacionarnos. O sea, ni siquiera tendremos la capacidad de relacionarnos en el comienzo, ¿no? Entonces el ser humano tiene, o tenemos todos, ¿no? O sea, esta capacidad digamos, de crear nuevas realidades. Y eso debería verdaderamente de depender
de nuestra necesidad. Si tenemos una necesidad de crecer en algún área de nuestra vida, entonces deberíamos de crear esas condiciones para que entonces ese crecimiento se diera. Entonces podemos nosotros crecer en muchas áreas. O sea, hay un dicho que dice que un experto es muy inteligente en un área y totalmente ignorante en todas las demás áreas de la vida. Eso es lo que es un experto. Entonces nos convertimos expertos en algo y entonces después de eso pues ya somos totalmente ignorantes en todas las demás áreas de la vida. O sea, quizás no solamente debemos de enfocarnos, ¿no? O sea, digamos en la profesión, porque la profesión al fin y al cabo pues necesitamos hacer algo en la vida, pero las áreas de nuestra vida, como por ejemplo la creatividad, o sea, entonces, o sea, la capacidad de resolver los propios dilemas de nuestra existencia, encontrar verdaderamente nuestro lugar en la vida sin que sea producto de una reacción, sin que sea producto de un accidente, sino que generalmente nos vemos obligados a hacer cambios, generalmente nos vemos, no sea, por frustración, o sea, o etcétera, etcétera, etcétera. Nunca tomamos cambios o nos hacemos el propósito de hacer cambios voluntariamente o de crear algo nuevo en nuestra vida voluntariamente. Entonces, necesitamos recobrar el amor por nuestra vida misma, ¿no? O sea, y ya entonces, pues mirar entonces la necesidad de nosotros crear nuevas circunstancias. ¿Ya? O sea, si nosotros nos dejamos influenciar constantemente por nuestras necesidades, nunca conoceremos lo que es el crecimiento. Cuando vivimos solamente enfocados en resolver las necesidades de nuestra vida, entonces caemos en el error de sacrificar nuestras mejores cualidades por resolver nuestras necesidades. O sea, entonces, bueno, cualquier cosa es posible, ya, de A hasta la Z. O sea, vemos cómo en el mundo actual nosotros podemos llegar a hacer cosas terribles simplemente por llenar una necesidad. Pero entonces están esas necesidades básicas de la sobrevivencia, pero también hay necesidades del alma. Nosotros tenemos un alma, o sea, o un comienzo de alma, mejor pudiéramos decir, y esa alma tiene necesidades. Si nosotros tomáramos el tiempo para mirar cuáles son las necesidades de mi alma, nos daríamos cuenta de que estamos desperdiciando el tiempo, solamente enfocados en buscar llenar las necesidades de la sobrevivencia, ¿no? Y bueno, tenemos que meditar entonces, ¿no? O sea, como hablábamos en otra ocasión, entonces nuestra vida a veces no es, tenemos un fin, tenemos que encontrarnos con la experiencia de la muerte. O sea, tenemos una vida que necesitamos verdaderamente saber aprovechar correctamente. Entonces, con esa mortalidad, ya cuando vemos que la muerte es segura, o sea, y de que si hay algo digamos, de capacidad cognitiva, ¿no? O sea, que todavía nosotros podamos escuchar algún concepto, pero que simplemente no lo desechemos cuando entra en nuestra corriente mental, simplemente como algo que tenemos que rechazar o aceptar, sino que simplemente pudiéramos nosotros enfocarnos para tratar de llegar a tener una comprensión sobre lo que estamos escuchando. Inmediatamente podríamos descubrir que nuestra conciencia está hambrienta porque nosotros descubramos un significado más profundo de nuestra propia vida. ¿Ya? Estamos nosotros básicamente, a ver, perdón. A ver. Algo aparece en el chat. Listo. Perfecto. Entonces, bien, entonces necesitamos entonces mirar detenidamente, ¿no? O sea, y cuando hablamos nosotros de valentía, entonces vemos que no hay valentía más grande que la de explorar, o sea, nuestro propio crecimiento. ¿Ya?
podemos enfocarnos básicamente, o sea, si sentimos que necesitamos más creatividad o necesitamos más paciencia o necesitamos más, o sea, no sé, capacidad para resolver los problemas o necesitamos desarrollar una visión más profunda para ver con claridad, o sea, para poder tomar pasos claros en nuestra vida, para descubrir en qué dirección debemos de movernos, ¿no? O sea, pues, entonces deberíamos de hacernos un propósito, ¿ya? Crear condiciones de vida donde entonces esas cualidades se puedan generar, donde se puedan ejercitar. Una cualidad que no se ejercita, o sea, nunca se desarrolla, ¿no? O sea, es como los músculos cuando vamos a un gimnasio. Pero si vemos nuestra vida, o sea, la vida de ese pobre caballo que va alrededor del trapiche, o sea, simplemente necesita, pues, o sea, lo que necesita para hacer ese trabajo y nada más. Pero ya yéndonos más profundo, ¿no? O sea, cuando vemos entonces que estamos venimos a este planeta, ¿no? O sea, somos parte de este universo, pero no para vivir como el caballo del trapiche, ¿no? O sea, sino todo lo contrario. Para nosotros saber aprovechar, ¿no? O sea, la capacidad de generar, o sea, nuevas experiencias, de generar nuevos crecimientos, ¿no? O sea, y sobre todo, o sea, cada experiencia nueva, cuando nosotros la vivimos conscientemente, es como un viaje. Todos los viajes generan una cierta alegría, generan una cierta fascinación. Por eso el viajar pues es llamativo. ¿Por qué? Porque entonces uno se encuentra ante situaciones agradables, o sea, ante situaciones nuevas. Y a veces, inclusive hasta las cosas desagradables que pueden sucederse en un viaje generan fascinación, generan algún tipo de bienestar y aprendizaje. Nuestra vida de la misma manera es un viaje, ¿no? O sea, nuestra vida es simplemente eso, ¿no? O sea, pero se nos ha olvidado qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, desafortunadamente tenemos un intelecto que, o sea, lo alimentamos de tal forma que después nuestro propio intelecto se convierte en el obstáculo de nuestro propio crecimiento. No nos damos cuenta de que al nosotros generar estas ideas fijas, estas creencias fijas, o sea, que pudieran ser válidas en un momento determinado, pero lo que es válido en este instante deja de ser válido en el momento siguiente porque la vida cambia. O sea, hay algo que nosotros necesitamos descubrir y es la capacidad de vivir en lo nuevo constantemente. Si nosotros no sabemos vivir en lo nuevo, entonces nuestra vida nunca será una vida agradable. Todo lo contrario, nuestra vida se convierte en una vida tremendamente aburridora. Desafortunadamente, ahí estamos todos, viviendo vidas aburridas. Por eso, si le pedimos a alguien, por ejemplo, que sea parte, que venga a nuestra casa, o sea, y que pase tiempo con nosotros, ¿qué va a suceder después de una semana o 2 semanas o 3 semanas? O sea, esa persona no soportará estar a nuestro alrededor, ni tampoco nosotros soportaremos estar en compañía de esas personas. No porque las personas no tengan valor, no porque las personas no tengan inteligencia, sino porque es aburridor. No hay nada nuevo, no hay una palabra nueva, no hay una idea nueva, no hay un concepto nuevo, no hay una experiencia nueva. Entonces, y sin embargo, queremos que las personas estén a nuestro alrededor. Queremos que se adhieran a nuestra experiencia. Pero nadie quiere estar en un ambiente o en una situación donde no hay nada nuevo. Entonces, si nosotros no generamos algo nuevo, ya, cuando se refiere ya en términos de las relaciones humanas, será imposible llegar a tener relaciones tremendamente profundas, ¿no? O sea, y eso es lo que necesitamos. En las relaciones está el secreto del crecimiento. O sea, por eso, pues, o sea, obviamente que tenemos que estudiar esto profundamente. Entonces, y todos estos requisitos son las bases del amor. Cuando ya entramos entonces a la apreciación de nuestro cuerpo físico, cuando ya entramos entonces a la apreciación de digamos, de nuestras emociones, saber verdaderamente manejar lo que son nuestras emociones correctamente, entender que somos
un bulto de emociones antiguas, caducas, que no tienen sentido, que las generamos por A o por B o por C, que no se aplican al momento presente. ¿Ya? Gran parte del trabajo que tenemos que hacer es de dejar de sentirnos como nos sentimos siempre, o como nos hemos sentido desde hace 2 años, hace 3 años. Obvio que las experiencias nos generan a nosotros un fuerte impacto. O sea, la vida nos da impactos constantemente. Y hay experiencias que generan impresiones muy profundas. Pero esas impresiones no se deben de convertir en nuestro estilo de vida. Podemos tener impresiones A o B o C, pero necesitamos saber verdaderamente transformar esas impresiones. Entonces, la mayoría de nosotros tenemos impresiones de hace 10 años que todavía no hemos sabido nosotros digerir. Por consiguiente, se han convertido en nuestra personalidad, en la forma de pensar, y entonces, por consiguiente, se ha convertido pues en el obstáculo más grande, ¿no? O sea, para nosotros movernos en la vida, ¿no? Entonces, vemos que sí, hay una gran necesidad en el mundo actual. Tenemos que buscar la forma de romper con nuestros esquemas. Si vemos el meditador, entonces, cuando hablamos de meditación, un meditador no es una persona convencional, no puede ser una persona convencional, no se puede regir por los dictámenes o por las reglas. En un momento determinado, para funcionar en un medio ambiente, se necesita moverse dentro de las reglas, moverse dentro de las necesidades. Pero ¿cuánto tiempo debemos de mantenernos dentro de esas reglas, en esos ambientes o con esas formas de comportamiento? O sea, 1 año, 2 años, bueno, quizás por las necesidades de la vida, etcétera, dice, bueno, necesito estar aquí un tiempo, de 1 año, 2 años, conscientes de que eventualmente necesitamos funcionar de otras formas. O sea, ¿por qué los adolescentes, por qué o sea, cuando estamos en el proceso de crecimiento, hay tantos conflictos? ¿Por qué? Porque los padres mantienen unas reglas desde el momento en que los niños crecen hasta el momento en que se casan. Las reglas continúan siendo las mismas. Entonces, sí, hay reglas ¿no? Pero hay formas de expresión que necesitan básicamente tener nuevas formas de expresión. Hay experiencias en nosotros. Entonces, no podemos pretender que un niño de 5 años, cuando tenga 20, se comporte de la misma manera. Es absurdo. Y no podemos nosotros pretender que nosotros, o sea, obviamente, pero nos forzamos a comportarnos de la misma manera. Es antinatural. No, un meditador no puede ser una persona convencional o un hombre o una mujer convencional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando un hombre entra en una relación con una mujer, ¿ya? Entonces hay todo un cuestionario de cosas que se llenan. Entonces uno en su mente genera, hay que ir al cine, hay que ir al restaurante, hay que caminar bajo la luna, hay que cogerse la mano, hay que dar un paseo y después ya entonces hace unas otras cosas, ¿no? O sea, esa lista de requisitos para nosotros entrar en una llamada relación. Y bueno, pasamos la primera relación, hacemos lo mismo. Pasamos la otra relación, hacemos lo mismo. Pasamos la otra relación, hacemos lo mismo. Y nunca nos damos cuenta que estamos repitiendo unos patrones que no tienen mucho sentido. Que eventualmente la realidad nos llevan al fracaso. O sea, nos llevan al fracaso en una forma, nos llevan al fracaso en otra forma. Y entonces constantemente nos estamos enfrentando a fracasar aquí, fracasar allá. Y nunca nos preguntamos nosotros, oh, ¿será que estoy funcionando diferente? ¿O tengo que funcionar de una manera diferente? ¿O tengo que entender mi funcionamiento, etcétera? Entonces, un meditador no puede ser una persona convencional. Ahora, ¿qué es amor, por ejemplo? Cuando hablamos de amor, a veces nos enredamos o sea, en ciertas cosas, pero el amor es esa experiencia que nos permite entonces sentirnos animados, que nos permite sentirnos cómodos, que nos permite sentirnos inspirados, que nos permite sentir que nuestra vida tiene valor, que no solamente valor, sino que lo que nosotros podemos dar a los demás puede ser aceptado.
¿ya? El amor nos inspira a vivir abiertamente, no nos encierra en una condición, al contrario, quiere que nosotros compartamos más. El amor nos lleva al compartir total eventualmente, ¿no? Entonces, el amor básicamente tiene muchos requisitos. Necesitamos ver los requisitos y si nosotros nos enteramos a través de la meditación que no cumplimos muchos de esos requisitos, pues entramos en el mundo de la meditación para aprender a generar esa novedad, para aprender a generar esa forma de crecimiento y esa capacidad de generar nuevas realidades constantemente. Un pintor es pintor por una razón muy importante, que puede generar nuevas pinturas. Si no, no sería un pintor. Un poeta puede ser poeta porque puede generar nueva poesía constantemente. Los grandes artistas, ¿no? O sea, sería muy aburridor, o sea, leer la misma poesía o sobre el mismo tema o sobre la misma cosa constantemente, ¿no? Nosotros, desafortunadamente, pues a la misma vez, a pesar de que tenemos el espíritu de un poeta o el alma de un cantante, nuestra canción siempre es la misma. Nuestra poesía siempre es la misma. O sea, quizás a veces ni siquiera sea una poesía, sino que siempre es la tragedia, ¿no? Y si somos más, digamos, ya dependiendo pues no sé, de en qué manera nos queremos mover, si nos queremos mover, por ejemplo, dentro de, no sé, de sentir de inferioridad, entonces siempre estaremos comparándonos con los demás, siempre estaremos mirando a los demás sintiendo que tienen mejor fortuna que nosotros, o sea, si nos queremos mover a través de esa forma de ver las cosas. Si somos personas resentidas, entonces veremos la maldad en los demás, veremos siempre los defectos en los demás, veremos siempre las cosas erradas de los demás. Si somos personas, digamos, ambiciosas, entonces siempre miraremos a ver cómo podemos extraer de nuestras relaciones algún tipo de beneficio, o sea, etcétera, hasta el punto de que, pues, o sea, podemos llegar a utilizar las personas de maneras, o sea, muy terribles. Pues cada uno escoge su manera inconsciente de relacionar, ¿no? Vemos que es importante que nosotros, si nosotros meditamos, ¿no? O sea, si nosotros queremos entrar, o sea, verdaderamente a conocer lo que es la experiencia de la meditación, entonces nos hará personas con un estilo de vida diferente. O sea, donde no comprometeremos nuestro crecimiento por un simple bienestar. Y ahí es donde quizás ya entramos, ¿no? O sea, a ver, o sea, ¿por qué los maestros vivieron de la manera en que vivieron? O sea, ¿por qué aparentemente renunciaron a lo que nosotros, cuando por ejemplo escuchamos la vida del Buda, escuchamos que el Buda renunció a su reino, a su palacio, a sus, ¿no? O sea, lo más seguro es que no sea verdad, lo más seguro, porque pues así son las cosas. ¿Por qué? Porque si vemos todos nosotros, queremos tener un palacio, queremos tener un reino, esos son verdaderamente nuestros deseos en lo más profundo. O sea, todavía creemos que esa es la manera de encontrar la felicidad. Entonces, estas historias del Buda, Jesús el Cristo, ¿no? O sea, la vida de Jesús, o sea, ¿por qué no se hizo un negocio con su papá y empezó a vender muebles, a hacer una carpintería? Le hubiera ido mejor, ¿no? Hubiera vivido más años. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos entregamos al negocio, simplemente a resolver las cosas del diario vivir, etcétera, las necesidades básicas, entonces ya no estamos viviendo la vida, ya no hay vida. O sea, entonces generamos el horario, generamos entonces esto, generamos lo otro, y a ese horario y a ese condicionamiento le generamos otras cosas, hasta que llega el día en que somos totalmente esclavos. Ya entonces tenemos las deudas, tenemos las otras cosas, y ya nunca podremos nosotros tomar la decisión de verdaderamente sentirnos libres. Somos libres, nada nos está atando, nada nos está limitando. ¿Pero por qué? Porque el estilo de vida obviamente es el que está en contra de nuestro verdadero crecimiento. Entonces, lógicamente lo podemos entender, pero a la misma vez, como carecemos
nunca hemos preguntado, nunca hemos cuestionado, nunca hemos tenido la experiencia, ¿no? O sea, de que el universo tiene otro propósito. O sea, el mundo material tiene su propósito, o sea, pero la creación, o sea, digamos la Vía Láctea, por ejemplo, o la Andrómeda, por ejemplo, otra galaxia, o sea, las galaxias tienen su propósito, o sea, el sistema solar tiene su propósito. Si el propósito fuera de que yo llegara a comprarme la marca de café más agradable para mis mañanas y que yo pueda pagar simplemente la cuenta el carro, la que sea. Entonces, pues ese propósito del universo, pues es un poco interesante, ¿no? O sea, más allá de lo que nosotros... Pero claro, nosotros le hemos dado ese sentir, le hemos dado ese significado. O sea, no le podemos dar un significado más elevado. O sea, inclusive a nuestras relaciones. O sea, si nos vemos, por ejemplo, en una relación hombre-mujer, ¿no? O sea, en un matrimonio, en una relación, ¿cuál es el sentido de la relación? Quizás haya la expectativa de que tú me tienes que hacer feliz. Tú estás conmigo para que tú me des esto, para que me des lo otro. Si tú no me das lo que yo quiero, pues entonces no es una buena relación. Vemos que todo lo que nosotros vemos y hacemos y experimentamos, le damos un significado pues muy demasiado básico, ¿no? Ya, gracias a que a través de la enseñanza pues comprendemos, o sea que, por ejemplo, la relación de un matrimonio, o sea, de una pareja, entonces ya tiene un sentido totalmente diferente, que en realidad no tiene nada que ver con la sobrevivencia material, en absoluto, ¿no? Y bueno, pues son cosas que solamente serán posibles descubrirlas o, digamos, develarlas si nosotros nos interesamos, ¿no? O sea, en entrar en nuestro mundo interior, ¿no? Entonces, vemos que, claro, al nosotros vivir de esta forma, ¿no? O sea, al nosotros tener una, una forma de pensar tan limitada, pues somos fácilmente manipulables, tremendamente y fácilmente manipulables. Nosotros mismos somos el ejemplo de saber manipular a los demás. Muy fácil. Y los demás nos pueden manipular. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros manipular a alguien, pues vamos a ser de la misma manera manipulados. Entonces está la manipulación, o sea, básica de nuestro diario vivir con las personas que nos rodean, etcétera. Pero existe la manipulación en masa. Existe esa hipnosis en masa, donde se nos vendió una visión de la vida y nosotros la adoptamos. Nunca nos sentamos a ver si verdaderamente tiene valor, si verdaderamente es justo que uno dedique su vida a esto o a lo otro. O sea, no lo cuestionamos, ¿no? ¿Por qué? Porque el universo mismo, o sea, no vemos que vivimos en este universo, o sea, no estamos conscientes de que estamos en la Vía Láctea. O sea, que estamos en un universo que tiene un propósito mucho más grande que el que nosotros nos imaginamos. Entonces, eso es lo que la enseñanza representa. La enseñanza llega básicamente a que nosotros pues, cuestionemos nuestra propia forma de ser, nuestro propio comportamiento. Y sí, pues obviamente si nosotros a través de nuestra propia inteligencia, ¿no? O sea, descubrimos que puede haber un mejoramiento, entonces en lugar de justificarlo, en lugar de ocultarlo, en lugar de ponerlo debajo de la alfombra, pues lo que podríamos hacer es pues, adentrarnos a crear un cambio, ¿no? O sea, hacer un cambio en nosotros. Entonces vemos que todos esos son los fundamentos que necesitamos tener, o sea, para llegar a conocer el amor. El amor, obviamente que pues, necesita pues, de todas esas cualidades para que se desarrolle. Hay un amor instintivo que todos sentimos. Ese es el amor que sentimos por nuestros padres, es el instinto, o sea, no es muy diferente al amor que sienten los perritos o los gaticos. Ellos sienten amor, no saben qué es amor, pero es un amor instintivo, no es un amor consciente. Pero hay una gran diferencia entre el amor instintivo, que se da naturalmente por la sobrevivencia, o sea, que el niño pues ama no porque esté consciente de que está amando, sino porque sabe que su sobrevivencia depende del padre o de la madre.
Entonces, eso es lo que el niño llama amor. Y si el niño recibe regalos, eso es amor. Y si el niño recibe atención, eso es amor. Pero eso es un amor instintivo, es un amor que básicamente es demasiado primitivo. Ahora, cuando miramos desde una manera más elevada, ¿no? O sea, ¿qué es amor? Entonces, amor es crecimiento. Entonces, si nosotros podemos verdaderamente verificar que estamos creciendo en un área, en una parte de nosotros, pues podemos decir que hay amor en nosotros, que hay algo que nos está permitiendo crecer. Hay amor por o sea, la creatividad, hay amor por el arte, hay amor por la música, hay amor por la meditación, hay amor por otros elementos de nuestra vida. Si no hay amor, no puede haber crecimiento, ¿no? Entonces vemos que el amor, el crecimiento, o sea, tiene un precio muy alto, ¿ya? Y es el amor mismo. Y a la misma vez, para que haya crecimiento, tiene que haber amor. Entonces, queremos crecer y queremos amor, pero no hacemos ni uno ni lo otro. O sea, ni siquiera nos esforzamos nosotros por crear, o sea, un ambiente donde haya crecimiento, o sea, donde haya un desarrollo, o sea, psicológico, mental, emocional, ¿no? Y tampoco hacemos lo suficiente para que haya un desarrollo en la cuestión de experimentar el amor. Pero para experimentar el amor tenemos que comenzar a remover, a eliminar, o sea, todos esos elementos que nos impiden aceptar y vivir el amor. Entonces, hay muchos obstáculos dentro de nosotros. Aunque no nos demos cuenta, o sea, nosotros somos los enemigos más grandes del amor en nuestra vida. Y bueno, pues ya viene entonces entra el papel de la religión, donde entonces ya la religión entonces nos promete conocer el amor si simplemente pues adoptamos una filosofía o adoptamos una creencia o adoptamos esto, lo otro. Vemos que ya, pues, o sea, se comete un crimen aún más grande todavía, ¿no? Porque no es práctico. O sea, y también nos vende un sistema de creencias donde entonces, si somos buenas personas, o sea, creemos que matemáticamente o automáticamente se va a generar la experiencia del amor. Entonces no somos amables porque queremos ser amables. Y somos amorosos porque entendemos el valor de ser amorosos. Es nuestra inversión, ¿no? Ya. Y siendo así, obviamente que entonces nos convertimos, ¿no? O sea, vamos por la vida, o sea, básicamente dando una muy buena apariencia de ser amorosos. Pero si observamos los pensamientos de la mañana, ¿no? O sea, o de la noche, cuando ya estamos nosotros simplemente en estado de autoobservación, podremos ver que no hay pensamientos amorosos, que no sentimos amor verdaderamente. Que esa actitud amable es producto de un esfuerzo, no es algo natural. Lo único que necesitamos para confirmarlo es de que pues, alguien nos diga algo desagradable, que alguien nos dé una mirada de una mala forma o que alguien nos diga alguna palabra desagradable, etc. Inmediatamente entonces la persona amable desaparece. Entonces, otro gran daño se ha hecho, ¿no? O sea, porque entonces esa amabilidad que nosotros aparentemente manifestamos no es una amabilidad natural, es una inversión. ¿Por qué? Porque se nos dijo que si éramos amables, cariñosos, etcétera, alcanzaríamos, ¿no? O sea, ciertos beneficios. Y viene también producto de la niñez. A los niños no se les enseña conscientemente, sino se les enseña a través del castigo y la remuneración. Entonces, si el niño hace algo que básicamente agrade a las reglas de los padres o dentro de lo que los padres consideran, entonces el niño es felicitado y se le da un premio, ¿no? Tristemente, así es que se educan a los perritos. Los perritos se les educa con premio o castigo, remuneración o castigo. Pero ¿cómo un ser humano se le puede educar de la misma manera? No tiene mucho sentido. Entonces después, cuando crecemos, ya somos adultos, entonces cada vez que hacemos algo que puede ser considerado
de beneficio para los demás o puede ser considerado saludable. Entonces, ya queremos un reconocimiento. Entonces, uno limpió el piso en tal lugar y tal, entonces ya uno quiere que sea reconocido, que le den su premio, ¿no? Si uno está en una relación, entonces uno invirtió en unas ciertas horas, entonces ya uno quiere el premio, ¿no? Entonces vemos que al nosotros, o sea, mirar nuestra educación, o sea, a través de el castigo o la remuneración, pues hemos caído pues más bajo todavía, ¿no? Hay otra forma. Hay una forma que tenemos nosotros que, esa forma la tenemos que liberar, está atrapada, o sea, está oculta, o sea, pero para eso tenemos que hacernos totalmente responsables de nuestro crecimiento. O sea, hay un lema que utilizamos nosotros sobre la responsabilidad. Entonces, soy responsable por el lugar donde me encuentro. Entonces, ok, uno es responsable por el lugar donde se encuentra, entonces uno es maravilloso porque el lugar pues, es un lugar donde se siente muy bien. Perfecto, no hay problema. O sea, soy responsable por la persona que soy. O sea, bueno, está bien. O sea, yo soy responsable por la persona que uno es, no hay problema. O sea, no importa si es bueno o malo, A o B o C. Y soy responsable por todo lo que me sucede. Entonces ahí ya entramos en un conflicto. ¿No? Pero la realidad es de que todo lo que nos sucede a nosotros, desafortunadamente o afortunadamente, nosotros somos responsables. Solamente cuando meditamos, solamente cuando nos adentremos a comprender cómo funciona la vida, ¿no? O sea, cuál es digamos, la conexión que hay entre la causa y el efecto. Porque lo que estamos viviendo hoy es el producto de algo en el pasado. O sea, si vamos a un lugar, por ejemplo, si queremos ir a un supermercado, primero tiene que nacer la idea, después tenemos que hacer salir, después tenemos que coger el automóvil. Entonces, la causa es una necesidad que nos da llegar al supermercado. No llegamos a un supermercado simplemente porque sí, por ejemplo. Todo en el universo tiene su causa y tiene su efecto. Si lo que vemos en nuestra vida, las situaciones que vemos, todo, absolutamente todo, son de nuestro agrado, entonces no hay que hacer nada. Entonces estamos creando las condiciones correctas, o sea, no hay que hacer nada. Pero si hay algo que no sea de nuestro agrado, entonces podríamos nosotros utilizar esa situación para adentrarnos a estudiar qué es lo que no estamos haciendo correctamente para generar ese tipo de resultados. Entonces ahí ya podríamos nosotros encontrar unas grandes revelaciones. O sea, nos podríamos dar cuenta de muchas cosas. Tenemos que, si nosotros queremos transformar nuestra vida, tenemos que aceptar esa responsabilidad. O sea, ya no es Dios, ya no son las personas, ya no es la buena suerte. Entonces, si uno quiere estar en otro lugar, en otra situación, en otra condición, no importa lo que uno sienta que quiere o necesita, lo puede crear. ¿No? Pero no lo crea simplemente con el deseo de crearlo, porque eso lo estamos deseando siempre, todos los días. Nosotros deseamos una vida diferente, pero el deseo en sí no hace nada. Al contrario, nos mantiene más enredados en lo que estamos creando, que es algo que no es de nuestro agrado. Si nosotros vemos que hay algo que queremos alcanzar, que queremos experimentar, entonces pues necesitamos aprender a crear las causas primero, a sembrar las semillas para que entonces esas semillas puedan dar los resultados que queremos. Ahora, ¿qué tan valientes somos, por ejemplo, nosotros para sembrar unas semillas, cultivar esas semillas, hacerlas crecer, o sea, que germinen, que crezcan hasta que den fruto? Eso significa que tendremos que concentrarnos en eso. ¿Ya? Pero dicen, no, es que no tengo tiempo, es que no me alcanza, es que no tengo dinero, es que mi familia cuando tenía 5 años, es que cuando lo otro, es que fulano, qué tal, que no sé qué, que la persona que tenía hace 2 años, entonces esto de hace 5 años, el divorcio, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que no estamos como muy dispuestos, ¿no? A enfocarnos en algo específico. Sabemos que lo podemos hacer, sabemos que tenemos la necesidad de hacerlo, pero no queremos enfocarnos. Ahora,
volvamos al principio, ¿no? O sea, esa es la gran tragedia del ser humano. La falta de, digamos, de interés en sí mismo, ¿no? Uno comienza con, si tiene problemas, no sé, uno comienza con problemas de salud. En la juventud uno no se preocupa porque dice, bueno, el cuerpo aguanta, el cuerpo aguanta. Va uno entrando ya a la madurez, vemos cómo la salud se va degenerando, el cuerpo se va degenerando y las pocas posibilidades de felicidad que uno puede tener a través de este cuerpo pues, ya comienzan a perderse. Y al perderse la posibilidad de tener un cuerpo saludable, entonces ya entonces nuestro ánimo es diferente, ya no tenemos un ánimo que es sano, entonces ya estamos limitados en nuestras actividades, estamos limitados en nuestra experiencia, hasta que llega un día en que somos totalmente esclavos, ¿no? O sea, del descuido, ¿no? O sea, cada uno de nosotros puede ver a su alrededor personas que en un momento determinado tuvieron la posibilidad de prevenir esas tragedias y sin embargo decidieron no hacerlo. Ahora, claro, todo el mundo es libre, totalmente libre, libre de hacer lo que quiera. O sea, eso bajo ninguna circunstancia lo estamos cuestionando. Pero ¿cómo podemos hacer eso con nosotros mismos? O sea, tristeza, ¿no? O sea, si no tenemos que llegar a una edad muy avanzada, a veces pensaríamos de que si llega uno a los 60, a los 70 es cuando vienen los grandes problemas de salud, ¿no? A una edad muy joven, o sea, quizás antes de llegar a los 40, quizás antes de llegar a los 50, ya estamos inservibles, ya no servimos para muchas cosas, físicamente hablando. No, bueno, y muchas tragedias, ¿no? O sea, pero desafortunadamente, pues cuando nosotros al trabajar con tantas personas, pues desafortunadamente tenemos que ver muchas de esas realidades, ¿no? O sea, pero bueno, para nosotros es importante que generemos, ¿no? O sea, una apreciación diferente con la vida, ¿no? O sea, una apreciación donde entonces nos mueva una verdadera compasión por nosotros, no una piedad ni una lástima por nosotros, sino que verdaderamente nos miremos desde un punto de vista muy diferente, donde nos veamos como que cada uno de nosotros tiene un gran potencial, cada uno de nosotros tiene una gran posibilidad. En esencia, el potencial y la posibilidad es que podemos llegar a conocer el amor. Ese es el único potencial verdadero que por eso estamos en este universo, ¿no? Hoy en día, o sea, este simple hecho de que estamos afirmando en este momento que estamos aquí para conocer el amor, ya no es aceptado. Ya nosotros mismos hemos creado una sociedad donde al decir que nuestro propósito de vivir en este planeta, de haber nacido en este universo y de tener una vida tan corta, es para conocer el amor, se ha convertido en quizás en lo más rechazado. Y hasta hacer todo lo que esté dentro de nuestro alcance para erradicar esa idea de nosotros es lo que ha sucedido. Entonces ya vamos a una ciudad, entonces hay todo tipo de cosas, todo tipo de distracciones, todo tipo de actividades, todo tipo de cosas. Donde quiera que vayamos, ¿no? O sea, los medios de comunicación, todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Pero nunca verdaderamente nos enteramos, ni podemos nosotros ver que hay ese propósito de llegar a conocer el amor. Pero ese amor obviamente que tiene sus fundamentos, ese amor tiene sus requisitos, ¿no? O sea, y pues requiere también un trabajo, ¿no? O sea, hay un esfuerzo. Hay otro dicho que dice que si uno no lo suda, no lo aprecia. Entonces, nosotros apreciamos el cheque de la semana, al final de la semana o al final del mes. Eso lo apreciamos bastante, ¿no? O sea, pero vemos nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, nuestra salud, nuestra capacidad de relacionarnos. Es como si no tuvieran un valor para nada. O sea, no tienen, hemos perdido esa apreciación, ¿no? O sea, por los elementos más elevados de la vida. Entonces, claro, estamos en una condición muy privilegiada, estamos en una posición muy, muy beneficiosa y a la misma vez
hemos escogido no darle el valor que verdaderamente se merece, ¿no? Entonces, todos nosotros, o sea, pudiéramos decir, por ejemplo, a los 20 creamos unas condiciones de vida, tuvimos un aprendizaje, etcétera, etcétera. A los 25 tuvimos otras condiciones de vida, un aprendizaje. Esa debería de ser la vida de un ser humano. Ya, un experimento en crecimiento constante, un experimento en crecimiento constante. Ya, donde entonces que nosotros mismos no nos podamos catalogar bajo ningún tipo de concepto, ya, que no llegue uno a decir, bueno, desafortunadamente soy un ingeniero, soy un abogado, son eso, son otro. Bueno, bueno, perfecto. Pero si vivimos verdaderamente interesados en el crecimiento interior, o sea, sería muy triste, o sea, que en toda nuestra vida nosotros simplemente nos dedicamos a algo y el resto de la vida simplemente pues pase desapercibida, ¿no? O sea, pero esos son valores elevados, esos no son valores comunes, o sea, que no, para muchos de nosotros no generan ningún tipo de, digamos, de sentir, o sea, ni siquiera generan ningún tipo de inquietud, ningún tipo de curiosidad, ¿no? El propósito de las enseñanzas en el comienzo es el de crear en nosotros una cierta curiosidad y muy interesante porque matemáticamente la mayoría de las personas que llegan a conocer la enseñanza, en fin, es por curiosidad nada más. No llegamos nosotros a buscar un crecimiento, un verdadero desarrollo, porque estamos interesados en el desarrollo, ¿no? O sea, es una curiosidad. Y como el ratón, por curioso, que se metió por curiosidad a ver en dónde estaba el queso, el universo tiene que funcionar de la misma manera con nosotros. Entonces, nosotros por curiosidad nos fumamos la marihuana, nos tomamos el alcohol y quedamos atrapados. O sea, la curiosidad es algo que nos mueve a nosotros los seres humanos. Pero desafortunadamente también sucede con la enseñanza. Entonces, ahí sería una curiosidad muy afortunada. Porque si quedamos atrapados, si en esa curiosidad reconocemos que hay un valor más elevado en nuestra vida, ¿no? O sea, que hay un significado más profundo. Entonces, pues te pudiera decir que quedamos atrapados como en ratoncito. Y sucede también que entonces en un momento determinado hasta nos podemos sentir un poco iracundos por el hecho de haber conocido la enseñanza. Y más nos podríamos nosotros sentir hasta resentidos con aquellos que nos mostraron la enseñanza en el comienzo. Hay un gran resentimiento. ¿Por qué? Porque veníamos de hacer lo que queríamos, de vivir como queríamos, obviamente sin mostrar ningún tipo de actos inteligentes o de verdaderamente que tuvieran congruencia o que tuvieran sentido muchas de las cosas que hacíamos en nuestra vida, pero éramos totalmente libres, ¿no? O sea, no nos dábamos cuenta de que podíamos observarnos, ¿no? O sea, de que podíamos ver quién éramos verdaderamente. Y cuando conocimos la enseñanza, entonces, claro, por curiosidad, la escuchamos, la estudiamos, etcétera. Llega un momento donde nos podemos sentir muy resentidos. Y nos vamos a sentir resentidos, parte del proceso. Ahora, nos podemos ir en contra de la enseñanza, o sea, nos podemos ir en contra de las personas que nos beneficiaron en un momento determinado, o si somos afortunados y reconocemos que no es culpa de los demás, o sea, todo lo contrario, que al contrario, en esa curiosidad tuvimos la buena fortuna de interesarnos en algo que quizás es lo único beneficioso que vamos a conocer a través de la existencia. Ya, podemos verificarlo a través de nuestra experiencia, nuestra vida diaria. Entonces, esa curiosidad, la mayoría de nosotros entramos por curiosidad, entonces hablamos de sexo, hablamos de no sé qué, hablamos de las otras cosas. Todo eso es perfecto, pero una cosa es hablar de estas cosas que generan una cierta curiosidad o genera son llamativos, pero la realidad ya, cuando hablamos del trabajo en sí mismo, pues ya entonces requiere unas cualidades diferentes. Entonces, claro, ese sentido del significado, pues es muy importante, ¿no? O sea, es algo que, pues, todos lo estamos viviendo, ¿no? O sea, entonces, hablamos de amor y hablamos de compasión y hablamos de lo que se necesita, ¿no? O sea, si esa semilla del amor nosotros la sabemos cultivar, o sea, y vemos que necesitamos
cualidades de este tipo, cualidades de otro tipo, o sea, y deberíamos de ser en muchas maneras caminantes, o sea, no echar raíces. O sea, cuando escogemos ser caminantes, digamos, en el sentido de buscar vivir la vida, una vida que nos experimente crecer, entonces eso es ser un caminante en la vida, ¿no? O sea, pero cuando entonces comenzamos a generar, o sea, estas creencias, ¿no? O sea, somos como el árbol que comienza a echar raíces, pareciera muy hermoso un árbol que echa raíces, ¿no? En su pueblo, en su ciudad, en su país, etcétera, etcétera. Y después nos quedamos atascados, ya después no hay movimiento, ya no hay flexibilidad. Entonces, cualquier cosa que quisiéramos nosotros hacer, ya no somos libres, ¿no? O sea, la juventud se caracteriza o se reconoce. ¿Por qué? Porque en la juventud existe esa libertad de crecimiento, ¿no? Pero hacemos todo lo posible por castrar la capacidad del crecimiento y la castramos. O sea, nos convertimos en el caballito que utilizamos en el comienzo, en ese caballo que anda alrededor del trapiche, y nos podemos sentir hasta muy orgullosos de que hemos hecho un surco muy profundo. O sea, llevo 20 años haciendo esto, llevo 20 años haciendo lo otro, orgullosos de que hicimos un surco en esto, en lo otro, ¿no? O sea, y obviamente, ¿no? O sea, si nos miramos a través de los ojos de la meditación, entonces no encontraremos muchas cosas, ¿no? O sea, el ser humano en todo lo que hace, todo lo que hacemos nosotros, todo tiene valor, desde lo más pequeño hasta lo más grande. O sea, no hay nada que no sea de valor, pero hay valores y hay valores y hay valores más elevados, hay valores más elevados, o sea, y el valor más elevado es el que conozcamos nosotros, llegamos a tener esa experiencia de lo que es el amor. Entonces, también, o sea, cada vez que nos veamos nosotros ya cómodos, o sea, es como cuando uno ya llega, digamos, un día, prepara su comida, entonces prepara su comida, hace sus cosas, se sienta a la mesa, ¿cierto? Y entonces tiene esto, tiene una alimentación muy bien, o sea que llega uno, se sienta, y cuando ya se sienta ya no le gustó la comida. Y todo el esfuerzo que uno hizo por entrar a la cocina, hacer su comida, y cuando ya entonces, cuando se estaba comiendo ese pedacito de carne, o ese pedacito de pescado, entonces, ¿qué pasó? Se acordó de que tiene una deuda, se acordó que está solo, que está sola, que no tiene, que peleó con fulano, que le pasó lo otro, que eres, en ese momento, entonces, esa llamada experiencia de tener lo que uno quiere, pues, no es verdaderamente lo que uno puede llegar verdaderamente a disfrutar. La vida es totalmente algo diferente. Entonces, cada vez que nos veamos nosotros ya cómodos, hay que romper lo que sea. O sea, si es en una relación, hay que buscar la manera de hacer cosas nuevas. Si es en el trabajo, entonces, pues que sea otro trabajo. No, pues que ese trabajo. ¿Cuánto llevo en el trabajo? Llevo 16 años en ese trabajo. ¿Le gusta? No me gusta. ¿Pero por qué no se consigue otro? No, ¿y en dónde? Así somos nosotros, ¿no? Entonces, aceptamos la esclavitud, o sea, aceptamos el sufrimiento. Y es matemático, nos vamos todas las mañanas, a menos de que sea una vocación, pero si vemos el 99% de las personas que trabajan en el mundo, trabajamos en el mundo, obviamente que es por necesidad, no es por vocación. Si uno lo hace por vocación, entonces ese trabajo, esa actividad, entonces genera alegría. Es una cosa diferente. Pero podemos generar toda una vida, ser abogados por 25, 30 años y nunca quisimos ser abogados. O etcétera, lo otro, ¿no? O sea, no es una vocación. Entonces vemos cómo nosotros tenemos que mirar. Entonces, cada vez que nos encontremos cómodos, nosotros, afortunadamente, cuando alguien llega al centro de meditación, lo primero que aprende es a sentarse en el cojín. No es algo muy cómodo. ¿Por qué? Porque es que hay que aprender cosas nuevas. Bueno, si se necesita, uno lo adopta si tú quieres aceptarlo, o sea, no es que tampoco sea una obligación, ¿no? O sea, pero si nos acostumbramos, si verdaderamente nos interesamos en hacer cosas nuevas, en experimentar cosas nuevas, entonces algo interesante va a suceder.
en la noche, cuando estemos en el mundo de los sueños, en lugar de ir a buscar las mismas cosas que conocemos, iremos a buscar algo nuevo. Iremos a encontrar experiencias nuevas. Una de las razones por las cuales nosotros no podemos movernos en el plano astral es porque no sabemos buscar cosas nuevas. Entonces, los mismos sueños todas las noches, las mismas fantasías, las mismas cosas, las mismas pesadillas en el mundo de los sueños. Entonces, tenemos que, si lo hacemos en el diario vivir y nos acostumbramos y nos enseñamos a estar siempre saliendo de la comodidad, porque hay una comodidad física, que hay que aprender a salir de la comodidad física. Está la comodidad instintiva, ¿no? O sea, que entonces tiene que ver con las necesidades de comida, no sé, de sentirnos esto, lo otro, o sea, lo instintivo. Está la necesidad emocional, que generalmente está relacionado con todas esas heridas y huellas de la niñez, y podemos pasar toda la vida queriendo llenar esas heridas, y no lo lograremos porque esas heridas no tienen nada que ver con el momento presente, etcétera. Están las necesidades intelectuales, o sea, que son necesidades que son adquiridas porque se nos enseñó a estar funcionando mecánicamente en la mente, entonces la mente siempre está generando las mismas ideas, los mismos conceptos. O sea, es una repetición de la repetición de la repetición. Vemos que en el centro motor nos estamos moviendo, caminando de la misma manera, hablando de la misma manera, etcétera. Entonces, vemos que hemos generado un hábito de vivir mecánicamente en el centro motor de la misma manera. Entonces, cada vez que nos veamos nosotros cómodos en algún tipo de dimensión, entonces preguntémonos si lo que estamos haciendo nos va a llevar a donde queremos llegar. Ya no estamos hablando de que es bueno o malo, o sea, todo tiene su momento, todo tiene su espacio, pero cuando adoptamos un estilo de vida ya, digamos, fijo, entonces ya caemos en el error de olvidarnos, ¿no? O sea, de lo que es el crecimiento. Entonces tenemos que romper con todos esos hábitos, utilizar palabras nuevas. O sea, siempre hablamos, por ejemplo, en lo importante que es nosotros ejercitar nuestra comunicación. Entonces, hay cambios y hay cambios y hay cambios y hay cambios que tenemos que hacer. Ya. Si queremos que los demás comprendan lo que nosotros queremos decir, tenemos que utilizar palabras diferentes, porque hasta el día de hoy lo que decimos no tiene mucho sentido, aunque no lo creamos. O sea, nuestra capacidad de comunicación es muy, muy limitada. Aprendemos lo básico, o sea, lo que nos enseñan en la escuela, en el colegio, en la universidad, y ya de ahí no pasan, nuestros conceptos no pasan. Y nuestra comunicación solamente demuestra nuestro nivel de emocional, demuestra nuestro nivel físico, etcétera. ¿Por qué? Porque no podemos utilizar otras palabras que no sean nuestra propia experiencia. ¿Por qué los maestros se expresan de maneras tan diferentes? Porque su conciencia es diferente. Mientras nuestra conciencia esté en el estado en que se encuentra, entonces será simplemente una repetición. Es como la misma emisora que ponemos todos los días. Llegó a la emisora de Alberto. Y la emisora de Alberto llegó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Todos los días la misma emisora, las mismas propagandas, las mismas cosas, ¿no? O llegó la emisora de fulanito. Entonces, y vemos cuando llegan nuestras amistades, ya llegó fulano, sí, ya llegó fulano. O ya llegó fulanita, sí, ya llegó fulanita. Ya sabemos lo que nos va a decir, ya le sabemos lo que nos va a hablar, ya sabemos que nos vamos a aburrir, ya sabemos que no lo soportamos o no lo soportamos. Y entonces ya, pues, vemos como, o sea, pero no lo queremos aceptar y no nos queremos dar cuenta, ¿no? O sea, que estamos atascados. Entonces, cada vez que nos encontremos en algo, entonces tenemos que nosotros romperlo. En la meditación tenemos que aprender a romper, tenemos que destruir. Entonces, ya cuando hablamos de una meditación profunda, entonces, la meditación no es para crear en el comienzo. Podemos crear, pero entonces o sea, tenemos primero que destruir. Tiene que haber una destrucción. Tenemos que destruir la persona que somos.
tenemos que destruir nuestros conceptos, nuestras creencias. A ver, siempre hacemos este ejemplo, ¿no? O sea, hacemos este ejercicio. Si esto que yo siento y pienso es tan importante, ¿por qué no me ha dado resultado hasta el día de hoy? ¿Por qué estoy esperanzado que la otra semana o el otro mes o el otro año? Y hay algo muy importante también. Estamos queriendo encontrar a alguien en la vida, ¿ya? Para quien eso que nosotros decimos o creemos o pensamos tenga valor. Nosotros no estamos buscando en la vida tener relaciones con los demás para conocer quiénes son, para aprender de ellos o para nosotros compartirnos. Estamos relacionarnos para ver si lo que nosotros somos, pensamos y sentimos es de valor para ellos. Y si es de valor para ellos, los amamos con toda el alma. Si no es de valor para ellos, entonces no los amamos. Entonces, imaginemos por un momento todo el esfuerzo que hemos hecho a través de los años buscando personas que nos entiendan, personas que nos comprendan, personas que les guste escuchar lo que queremos decirles. Es increíble. Y eventualmente hasta la pareja, queremos encontrar una pareja que quiera escuchar lo que tenemos que decir. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros expresamos? En realidad, ¿cuál es el mensaje? Ya que sale desde lo más profundo de nuestro interior. Vemos que es algo bastante complicado, algo que necesitamos cambiar. Entonces, cada vez que nos veamos nosotros, ¿no? O sea, entonces, atascados en algo, necesitamos encontrar la manera cuando descubrimos la forma de destruir esos esquemas, esos patrones, ¿no? O sea, si estudiamos, por ejemplo, cuando a través del conocimiento de sí mismo, entonces vemos que encontramos una forma de pensar, un pensamiento, alguna cosa que queremos nosotros eliminar, lo observamos y lo destruimos. Hay que destruirlo. Para eso hay un proceso, o sea, tenemos que aprender a destruir. Uno no llega con una piedra a querer destruir algo, ni con un tanque de guerra, como sucede, ¿no? O sea, no. En nuestra psicología, destruimos esa psicología disfuncional para crear una psicología correcta, para crear una psicología que funcione, una psicología que verdaderamente nos permita experimentar lo que nosotros podemos experimentar como seres humanos. Entonces, sí, la meditación necesita ser destructiva en el comienzo. No destructiva en hacernos daño, sino buscar qué necesito eliminar, qué necesito cambiar, qué necesito transformar. Y entonces, con más observación y con más comprensión, entonces nuestra propia inteligencia nos va a dar a nosotros, entonces, las claves para irlo haciendo. Obviamente que ahí ya necesitamos de la enseñanza. La enseñanza nos da a nosotros las pautas. Nosotros por sí solos no sabemos qué hacer, o sea, no sabemos, no, o sea, si no nos hubieran enseñado a sacarnos los mocos o a limpiarnos, o sea, no hubiéramos aprendido. Alguien nos tiene que enseñar. La enseñanza nos enseña a nosotros los mecanismos, las formas, las técnicas, todo lo que necesitamos nosotros para poner en práctica esa transformación que estamos buscando, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, ¿no? O sea, ver que, bueno, ya estamos en abril, marzo, estamos a mediados de marzo. O sea, llevamos ya varios meses que estamos en este año 2022. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con el tiempo? ¿Qué hemos hecho con nuestra fuerza? ¿Qué hemos hecho con nuestros propósitos? ¿Qué nuevo estamos experimentando? ¿Qué es lo nuevo que estamos experimentando? ¿Qué es lo nuevo que nos está alimentando? ¿Qué es lo nuevo que estamos descubriendo? ¿Y qué es lo nuevo que estamos por descubrir? ¿Qué es lo nuevo que estamos por hacer? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Ya? Bueno, sí, quizás unas vacaciones caigan bien. Eso es nuevo. Pero bueno, eso no es la novedad que estamos hablando. O sea, necesitamos una novedad diaria, ¿no? O sea, una novedad del diario vivir. Entonces, este año 2022, o sea, es un año con mucho potencial. O sea, ya llevamos varios meses.
Y así como ya estamos en marzo, vendrá abril, mayo, junio, llegaremos a diciembre, o sea, y quizás ni por un instante nos lleguemos a acordar, quizás en este momento sí, pasarán los días, o sea, y si no hacemos un esfuerzo más consciente, no recordaremos que tenemos que vivir algo nuevo. Y si estamos interesados en el crecimiento, entonces, pues, aprender a meditar. O sea, verdaderamente entonces de sentarnos, ¿no? O sea, y decir, bueno, necesito aprender a meditar. La meditación es algo que es verdaderamente nuestro. Si queremos algo nuestro de verdad, es meditación. Si queremos algo nuestro de verdad, es la creatividad. Si queremos algo nuestro de verdad, pues es nuestras propias cualidades. Entonces, tenemos que aprender a desarrollar lo que es verdaderamente nuestro, para no depender de las cosas externas, para nosotros ser felices, para sobrevivir, o sea, a conocer los milagros que son posibles, ¿no? O sea, las cosas que son posibles, y salir, o sea, de esas estructuras, de esos estados eh, psicológicos, ¿no? O sea, donde pues queremos nosotros expresar amor, pero obviamente que al no tener muchas cosas nuevas, pues entonces pues el amor es muy interesado, el amor siempre está interesado en lo nuevo. O sea, el aburrimiento está siempre interesado en lo antiguo. Entonces, si uno quiere que la aburrición sea parte de nuestra vida, sigamos haciendo las cosas que siempre hemos estado haciendo. Si uno quiere que el amor sea parte de nuestra vida, entonces hay que hacer cosas nuevas. Muchas gracias a todos. Terminamos por hoy. Muchas gracias, maestro. Listo. Muchas ¿Alguien me pidió? gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen domingo. Gracias, igualmente. Se luce mucho el Listo. blanco. Estás hermoso. Dios te bendiga. Muy bien, así me gusta que se vean las cosas claras.